primeramente el Israel de Dios y luego nosotros los que hemos entrado por su gracia y misericordia. Bueno, ahora ya son las 9:44, me quedan 16 minutos de programa y yo quiero comentar acá, en este tiempo que me queda, esta preciosa porción de la palabra que, bueno, que a todos nos agrada, la leemos pues con mucho gozo y entusiasmo porque pues tiene que ver con la esperanza que Dios nos ha puesto delante. Dice Romanos capítulo 8, versículo 1, dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en el ungido Yeshua, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Y qué tal? Que esto también tiene que ver con la obra que hay sobre la tierra desde la antigüedad y con el trabajo de los ángeles caídos para oponerse a Dios y con la obra de los hijos de Dios que debería ser permanentemente el enfrentamiento en contra de los hijos de Dios enfrentándose a los enemigos de Dios, que son los ángeles caídos y su descendencia. Esto que acabo de leer, esta porción, también nos habla de las dos generaciones y revela el porqué de las cosas escritas. Y sin duda, esto nos ayuda a comprender porque da mucha claridad al entendimiento de todas las cosas. En una ocasión el Señor Yeshua le dijo a Satanás, bueno, le estaba hablando era a Pedro, ¿no? No era Pedro el que tenía enfrente, pero él se estaba refiriendo era a Satanás y le dijo: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Esta porción es absolutamente extraordinaria. ¿Por qué sí? Porque si los satanes son ángeles, ¿por qué ponen su mirada en las cosas de los hombres? Bueno, ¿sabe por qué? Porque ellos son hombres. También son hombres. Y si no fueran hombres, ¿cómo se explica entonces que ellos se allegaron a las mujeres hermosas que vieron sobre la tierra y que reseña que aparece en el capítulo 6 del libro de Génesis? Bueno, ellos son hombres. Y el Señor se lo dijo dos veces en Ezequiel 28, le dijo al querubín grande y protector, le dijo que él era hombre. Tú hombre eres, le dice, ¿no? Tú hombre eres. En Ezequiel 28 y en Isaías 14, en esta porción que también en lenguaje de doble referencia es dirigida a Satanás o a los satanes, se le dice que es varón, que Satanás es varón. Y esto no es un lenguaje metafórico, esto es absolutamente natural, material y verdadero. Él le dijo esto, el Señor le dijo esto a Satanás. Bueno, como dije, le estaba hablando a Pedro, pero se lo estaba diciendo era a Satanás. Le dijo esto a Satanás porque los ángeles caídos son hombres y en consecuencia ellos también son carne como nosotros. Quizás convendría pedirle a Dios revelación en cuanto a estas cosas, ¿no? Porque los ángeles caídos fueron expulsados del lugar donde ellos habitaban en el monte de Dios. Ellos estuvieron en el huerto del Edén que estaba en el monte de Dios. Hola, hola. Bueno, parece que algo le pasó al hermano Domínguez.
Bueno, entonces vamos a continuar aquí con un poco de música. ¿Ustedes me están oyendo a mí o será que yo soy la que no estoy? Si alguno me oye, por favor, déjenme saber. Sí, se escucha. Disculpe, pero se cayó el internet de pronto. Ok, adelante. Gracias. Bueno, entonces hay un sonido de fondo. Bueno, estaba diciendo que bueno, voy a retomar el punto, no voy a decir que todos nacemos carne, pues, como dijo Pablo. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Esto aparece en primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 46 al 47. Entendemos que los términos carnal, natural, material significan desde el punto de vista teológico la misma cosa, es decir, la tendencia a hacer cosas relativas a la carne, pero nada que ver con el tema espiritual, sino que es un hábito natural producto de las tendencias que tiene esta carne, que se llama concupiscencia. La carne nunca hará cosas espirituales porque esto le resulta antagónico. Lo carnal, material y natural en cuanto a conducta, actitud, es opuesto a lo espiritual, como bien nos dice la palabra. Bueno, Pablo escribió que primero es lo animal, es decir, lo que es animado o lo que tiene que ver con el ánima, el alma. Luego lo espiritual. ¿Cómo podemos entender esto? Bueno, Pablo escribió en la carta a los romanos lo siguiente: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Está en Romanos capítulo 5, versículo 12. ¿Es acaso Dios injusto que hizo que todos los hombres pecaran y que de esa manera se hiciesen parte del infierno? ¿O será que detrás de todo esto está escondida una estrategia de Dios para conseguir un objetivo primordial, principal? Bueno, obviamente es lo segundo, ¿no? Dios no nos iba a armar una trampa para condenarnos de antemano, sino que Dios tenía una estrategia detrás de todo esto, ¿no? Podemos comprender que detrás de la acusación de pecado a todos los hombres está la intención de que todos mueran. Fíjense lo importante de todo esto, porque Dios de esa manera alcanzaría su propósito final. Fíjate, lo voy a repetir otra vez. Podemos comprender que detrás de la acusación de pecado que nos acaba de decir Pablo en Romanos 5:12, de la acusación de pecado a todos los hombres, está la intención de que todos mueran, es decir, el deseo de Dios de que esto pasara así. ¿Por qué? Porque esto le iba a ayudar a alcanzar su propósito final. ¿Cuál es este propósito final? Pues que todos los hombres mueran por causa del pecado. Sí, aunque realmente esto parece duro, este es el objetivo final. Y la razón de esto es que los ángeles son hombres. ¿Sí me explico? Los ángeles son hombres, o sea que los ángeles que provocaron la caída del hombre también quedaron enredados en este mismo asunto. Y ahora ellos también están acusados de pecado y en consecuencia son parte de la condena. Bien, por ello Adán fue alma viviente. Cuando Dios creó a Adán, sopló en él algo que se llama Neshama. Y esto solamente es un soplo de vida, pero que vida que muere. A diferencia de la Ruach, que es el espíritu, que es un soplo de vida para la eternidad, una vida que nunca muere. Los espirituales reciben Ruach, los naturales recibimos todos Neshama. Primero recibimos Neshama, luego cuando nos convertimos al Señor recibimos Ruach. Y el Ruach es el espíritu de vida eterna que nunca muere. Fíjense, aquí venía la estrategia de Dios, la bendita y maravillosa estrategia de Dios. Cuando el hombre anda en Neshama, es decir, en el alma, como un ser animado, como un ser animal, es sujeto de muerte. Y la sentencia de Romanos 5:12 le alcanza, sin ninguna duda. En Romanos 3:23, Pablo escribió:
por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esta sentencia tiene la misma esencia de lo que vimos diciendo en Romanos 5:12. La estrategia de Dios es que todos los hombres quedasen bajo la condenación del pecado y de esa manera tener sentencia de muerte. Porque de esta forma quedaban alcanzados también los ángeles y todos los que de su descendencia no manifiesten su voluntad de rendirse delante de Dios. Esto es maravillosamente bendito y extraordinario porque nos ayuda a comprender las escrituras, por qué las cosas están escritas. Y las cosas están escritas es porque Dios tiene unos enemigos desde la eternidad y Dios no los iba a destruir a ellos. Dios los ha mantenido con existencia desde siempre. Los ángeles tienen, aunque son hombres, tienen una ventaja sobre nosotros. Ellos no mueren, ellos son eternos. Pero entonces Dios tenía que buscar la manera de poder pues sacarlos del medio, ¿no? Pero de una manera justa. Bien, el propósito de la ley fue introducida para que el pecado fuese dado a conocer, porque si no hubiese ley no habría pecado. Pero llegada la ley, el pecado fue manifiesto y la condenación fue efectiva. Por medio de la ley es el conocimiento de pecado, nos dice Romanos 3:20. Entonces la ley fue dada por aquellos hombres no aprobados que son sujetos a la ira de Dios, quienes fueron preparados para destrucción, como dice Romanos 9:22, porque la ley produce ira, Romanos 4:15. Por ello entró Adán, para que hubiese una generación sobre esta tierra, y los vasos de ira en medio de ella, que serían, al igual que todos, alcanzados por la ley. Pero sabía Dios que Él manifestaría su gracia para con los vasos de honra que aman a su Hijo. Sí, aquí podemos entender. Hubo una generación sobre la tierra a partir de Adán y la muerte alcanzó a toda esa generación, pero Dios tenía prevista la gracia. Ahora, aquellos que quisiesen ser parte de la gracia solamente tenían que confesar al Señor. En la comparación que hizo Pablo, que mostramos anteriormente, él nos dice que primero fue el Adán animal, es decir, el que tiene Neshama, pero que después vino el Adán espiritual, es decir, el que tiene Ruach. El Señor Yeshua nació en la línea de los hombres de la tierra, igual que todos nosotros. Así que la condenación de la ley tenía el potencial de alcanzarle a él también, pero no pudo, como ya sabemos, porque él vivió una vida santa. Y no solo que no le alcanzó, sino que su obra fue lo suficientemente poderosa como para justificar de la condenación a los vasos de honra, a los hijos de bendición. Como escribió Pablo, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, o sea, el escogido, el ungido de Dios. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su Hijo. ¿Sí me explico? La razón de que el pecado nos alcanzara era por causa de que la muerte también debía alcanzar a los ángeles caídos y a su descendencia. Pero Dios nos iba a dar una provisión de salvación por medio de su Hijo. Aquí queda explicada la estrategia de Dios, porque los hombres que hemos nacido bajo la condenación del pecado y somos de nacimiento hijos de ira, podemos revertir eso por medio del segundo Adán, que es el Espíritu vivificante. Así que como en Adán todos hemos nacido bajo el sello de la muerte, y esto para poder alcanzar a los vasos de ira, por medio de Yeshua podemos tener vida eterna. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. 1 Corintios 15:21. En Yeshua quedó abrogada la condenación. La mejor noticia de todas es que lo determinado en la ley no puede alcanzar a los que están en Yeshua. Lo que dice la ley no alcanza a los que están en Yeshua, los que están en él. Estos han quedado completamente libres de la condenación. En este mundo, como no me canso de decirlo, han operado fuerzas opositoras desde los siglos, pero Dios ha desarrollado una estrategia para vencerlo. A fin de cuentas, todos han tenido la oportunidad, porque los descendientes de Satanás aquí sobre la tierra tienen la oportunidad de arrepentirse, tienen la oportunidad de pedir perdón, tienen la oportunidad de amar al Hijo, pero no lo hacen. Tienen la oportunidad de beneficiarse de la gracia que Dios ha dado a través de su Hijo, pero los vasos de ira
no aceptan la gracia, no la reciben y en consecuencia la rechazan. Por eso, la carta, el capítulo 8 de la carta a los romanos dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en el ungido, en Yeshua, los que no andan conforme a la carne, es decir, según lo animal o según el Neshama, sino conforme al Espíritu, es decir, conforme a la Ruach de Dios. Porque la ley del Espíritu de vida en el escogido Yeshua, que es la ley que opera ahora, nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte, que es la ley de Moisés. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne vencía a cualquier propósito de respetar la ley. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Bueno, mis hermanos, todo se puede explicar a la luz de la generación maldita, hija de Satanás y los ángeles caídos, que se enfrenta a la generación bendita de los hijos de Dios, bien sea por naturaleza o bien sea por gracia. La única manera de ser hijo de Dios es por gracia, por creer en el Hijo. Padre, te doy gracias, Señor, en esta hora por tu bondad y tu misericordia al permitirme estar acá, Señor. Padre, pongo delante de ti a mi hermano Miguel Molano para que tú lo uses grandemente esta noche, Señor, conforme a tu misericordia y gracia. Te pido tu bendición por esta radio y te pido, Señor, que tú la mantengas hasta que todas estas cosas sean definidas y esto de este mundo sea resuelto. Gracias, Señor, te doy en el nombre de Yeshua. Amén, amén. Hermano Miguel, le cedo pues la antorcha para que usted continúe. Amén. No se escucha, hermano Miguel. Gracias, mis hermanos. Espero que me puedan escuchar aquí. ¿Sí me escuchan? Gloria a Dios. Sí, lo escuchan. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gracias, mi hermana. Bendiciones. Decía que dábamos gracias a Dios por la vida de mi hermano Raúl Domínguez. Que sea el Señor glorificándose cada día más en su vida, mi hermano Raúl. Y damos gloria al Señor por la vida de nuestro hermano y de este líder que hace parte también del equipo de aquí de Piedra Angular Radio. Es una oportunidad muy bonita que Dios me regala y nos regala a cada uno de nosotros de poder abrir nuestra boca para exaltar al Rey de Gloria, a nuestro amado Jesucristo, el Hijo de Dios, ¿sí? A ese Jesus Christ que se necesita, que es necesario que lo expongamos a donde quiera que vayamos. Es un poco difícil poder ver cómo el reino de las tinieblas manifiesta en los murales, en pancartas, en la publicidad, en la televisión, en la internet, en la radio, cómo el reino de las tinieblas manifiesta sus obras y lo que pretende manifestar a la humanidad en muchos lugares, de muchas formas y muchas veces